Hola. En sus inicios, la trigonometría nace para estudiar las relaciones métricas existentes entre los diferentes elementos constitutivos de los triángulos. Conforme fue pasando el tiempo, la trigonometría fue encargándose del estudio de nuevas relaciones, nuevas propiedades y nuevos objetos matemáticos, tal como vamos a ver a continuación. La palabra trigonometría viene de dos vocablos griegos: trígono, que significa triángulo, y metro, que significa medir o medida. Es decir, la trigonometría vendría a ser la parte de la matemática o el área de la matemática que estudia la medida de los triángulos. Para abordar la historia de la trigonometría debemos remontarnos al menos 2000 años, aunque podríamos ir un poco más atrás para ver algunas de las ideas matemáticas que dieron origen a los conceptos que se estudian posteriormente en la trigonometría. Algunas de las civilizaciones antiguas que dieron aportes a la trigonometría son la egipcia, la mesopotámica y la griega. La civilización egipcia y la mesopotámica se desarrollaron en el cercano y Medio Oriente. Estas civilizaciones son probablemente las civilizaciones más antiguas que conocemos. Los egipcios estudiaron los cuerpos geométricos y las propiedades de las figuras geométricas para emplearlas en la construcción de sus monumentos. Así, por ejemplo, cuando construyeron las pirámides, tuvieron que utilizar resultados que conocían sobre triángulos, sobre pirámides y sobre cuerpos geométricos en general. A los pueblos de Mesopotamia se le debe la medición de los ángulos y el sistema sexagesimal o un sistema en base 60. Algunos historiadores creen que el sistema sexagesimal nace debido a la forma de contar de los habitantes de algunos pueblos de Mesopotamia. Para contar, los habitantes de estos pueblos usaban los dedos de sus manos, usaban las falanges de los dedos de su mano derecha para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y se ayudaban con los dedos de la mano izquierda para llevar los cómputos correctos. Decía, por lo tanto, una docena, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta llegar a 24, dos docenas, y así seguían hasta cubrir las 5 docenas que le permitía su mano izquierda. 5 docenas corresponde a 60 unidades. Entre los avances más importantes de la civilización mesopotámica se encuentran los avances que dieron a la astronomía. Los pueblos de Mesopotamia se caracterizaron por ser grandes astrónomos, estudiosos de los cielos, de las estrellas y de las relaciones que ocurrían entre los diferentes cuerpos celestes. En algunas tablas de arcilla se han encontrado algunos resultados numéricos que permiten suponer que los pueblos de Mesopotamia conocían relaciones trigonométricas y que usaban estas razones trigonométricas para los cómputos astronómicos. Con la civilización griega nace una nueva forma de hacer matemática. Veremos algunos de los principales resultados y aportes hacia la trigonometría de algunos de los principales filósofos y matemáticos griegos. Tales de Mileto puede considerarse uno de los precursores de la trigonometría. Tales calculó la altura de las pirámides de Egipto utilizando la semejanza de triángulos a partir de la medida de la sombra que proyectaba la pirámide en un momento dado. Además, a Tales se le debe la idea de hacer las primeras demostraciones geométricas rigurosas para dar seguridad a los resultados matemáticos que surgían. Con Aristarco de Samos nace el modelo heliocéntrico. Según este modelo, el Sol era el centro del universo y la Tierra y los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. Aristarco de Samos calcula la distancia entre la Tierra y la Luna y se da cuenta de que la razón entre los tamaños del Sol y la Luna debía ser muy similar a la razón entre las distancias del Sol a la Tierra y de la Luna a la Tierra. Llega a esta conclusión después de observar que en un eclipse total de Sol, la Luna cubría casi por completo la superficie visible del Sol. Eratóstenes calculó el tamaño de la circunferencia de la Tierra. Para esto utilizó un método indirecto. Él sabía que el 21 de junio, en el solsticio,
Los rayos del sol caían perpendiculares sobre una ciudad que quedaba en Egipto. Al mismo tiempo, él se encontraba en Alejandría y sabía que la distancia entre Alejandría y la ciudad egipcia le permitiría determinar, por semejanza de triángulos, cuál iba a ser la circunferencia total de la Tierra. Para esto lo que hizo fue que el 21 de junio colocó una vara en posición vertical y midió la sombra que proyectaba esa vara al mediodía. Usando semejanza de triángulos, se dio cuenta de que la circunferencia de la Tierra tenía que ser de aproximadamente 46.000 kilómetros. Actualmente se acepta que el valor real es de 40.008 kilómetros. Por lo tanto, el error entre la estimación de Eratóstenes fue de un 15% aproximadamente. Se considera a Hiparco de Nicea el padre de la trigonometría. Hiparco calculó la distancia entre la Tierra y la Luna y mejoró la aproximación de Aristarco. Para esto utilizó las estimaciones que había hecho Eratóstenes sobre la circunferencia de la Tierra, sobre el tamaño de la circunferencia de la Tierra y su radio. Hiparco se dio cuenta de que la distancia entre la Luna y la Tierra tenía que ser de cerca de 384.000 kilómetros en mediciones actuales. El valor real se acepta actualmente en 384.317 kilómetros. Es decir, el error que cometió Hiparco fue menor al 1%. Además, se le debe a Hiparco el cálculo de la primera tabla de cuerdas, que corresponde más o menos a las tablas de senos que manejamos en la actualidad. Ptolomeo usa los resultados de Hiparco y crea sus propias tablas de cuerdas. Lo que conocemos de Hiparco se debe a los trabajos de Ptolomeo. Ptolomeo usó los cálculos de su antecesor y logró calcular sus propias tablas de cuerdas. Estas tablas de cuerdas corresponden a las tablas de senos que conocemos actualmente. Hiparco computó los resultados de ángulos que iban de medio grado en medio grado desde 0 hasta 180 grados. En la Edad Media, los árabes ampliaron los conocimientos sobre trigonometría. Ellos calcularon tablas de razones trigonométricas para la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Además, llegaron a fórmulas que usamos en la actualidad, como por ejemplo la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. En la Edad Moderna surge el concepto de funciones y también se crea el cálculo diferencial. Esto permite que la trigonometría se aboque a estudiar nuevos resultados. Por ejemplo, estudia cómo se comportan las funciones, las razones trigonométricas que habían estudiado los árabes, ahora se ven como funciones y por lo tanto es interesante a partir de ese momento estudiar cómo se comportan las gráficas de estas funciones, es decir, cómo va cambiando seno de un ángulo en la medida en que va cambiando ese ángulo. Entre los resultados más interesantes de este periodo son los desarrollos en series de potencias de algunas funciones. Así, por ejemplo, la función sen de x puede aproximarse para valores cercanos a 0 medido en radianes por un polinomio. De hecho, por varios polinomios. Se pueden construir diferentes polinomios que vayan aproximando esta función. Los términos de estos polinomios siguen algunos patrones interesantes. Por ejemplo, la función sen de x puede aproximarse mediante el polinomio x menos x a la 3 entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial, etc. Cada vez que hablamos de un factorial, por ejemplo 5 factorial, nos referimos al resultado de multiplicar los números naturales desde el 1 hasta el 5. Si se hace una aproximación de seno de un radián, mediante esta fórmula podemos ver que los resultados son bastante buenos. Si utilizamos la calculadora y calculamos seno de 1, el resultado que nos va a dar es 0.841470. Y si vamos aproximando el valor de seno de un radián mediante estos polinomios, podemos ir cambiando la cantidad de términos que vamos a ir empleando para la aproximación. Si usamos un término, el valor calculado es 1. Si usamos dos términos, el valor calculado es 0.83.
Con 3 términos el valor calculado es cercano a 0.8416 y con 4 términos es cercano a 0.8414, lo que da un error de aproximación menor al 1%. Acá podemos ver cómo estos polinomios pueden ir aproximando la función seno y entre más términos usemos en el polinomio, pues mejor será la aproximación. Vemos la primera aproximación, que es cuando usamos un único término en el polinomio. Entonces, cercano al cero, la función sen de x se comporta de forma similar que la función x. Si usamos dos términos, vemos una mejor aproximación. Ahora tenemos la función x menos x a la 3 entre 3 factorial, es decir, x menos x a la 3 entre 6. Usando tres términos tenemos una mejor aproximación, x menos x a la 3 entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial. Y con cuatro términos, como el ejemplo que teníamos en la presentación, vemos una aproximación todavía más cercana a la función sen de x. Conforme se va aumentando la cantidad de términos, pues vamos obteniendo aproximaciones cada vez mejores. Ahora veremos algunas de las aplicaciones de la trigonometría en la actualidad. La trigonometría se ha utilizado en la navegación. Gracias a la trigonometría es posible calcular la posición de barcos en diferentes lugares de la Tierra. Esto fue muy importante en la antigüedad cuando no se disponía de GPS. Así, por ejemplo, los barcos cuando se adentraban al mar y no tenían ningún punto de referencia porque ya se habían alejado de la Tierra, tenían que orientarse por medio de las estrellas. Y para esto se crearon algunos instrumentos ópticos que permitían medir los ángulos de elevación de estas estrellas y a partir de ellos calcular la latitud y la longitud a la que se encontraba el barco. Uno de estos instrumentos es el sextante, que es un instrumento que permite precisamente medir la elevación de las estrellas y a partir de los datos recolectados poder calcular la latitud y la longitud a la que se encuentra un navegante en un momento determinado. Hay aplicaciones también a la geografía y la topografía. Podemos ver en este caso un problema de doble observación. La idea consiste en medir el ángulo de elevación desde dos puntos distintos que tiene un objeto, por ejemplo, un árbol a un lado de un río. Y a partir de estas mediciones poder realizar ciertos cálculos que permiten determinar a qué distancia se encuentra el árbol de cada uno de los observadores y cuál es la altura de este. Una de las aplicaciones interesantes de esto es que permite medir la longitud de ríos y era un procedimiento muy utilizado sobre todo para medir ancho de ríos muy caudalosos. Otra de las aplicaciones que encuentra la trigonometría son aplicaciones a la óptica, como por ejemplo la ley de Snell. La ley de Snell explica que cuando la luz pasa de un medio a otro, cambia su velocidad y por lo tanto los objetos que vemos parecen curvados de alguna manera. Acá podemos ver un lápiz. Cuando uno introduce un lápiz en un vaso de agua, se produce un efecto visual que hace que parezca que el lápiz está quebrado. La ley de Snell explica que la razón entre el seno de los ángulos formados por el rayo incidente y el rayo refractado con respecto a la normal, cuando la luz pasa de un medio a otro, es exactamente igual a la razón de las velocidades de la luz en estos medios. Y esto explica de una forma física el comportamiento que llamamos refracción, que es precisamente la desviación de ese rayo de luz y consecuentemente el efecto visual de ver un objeto curvado precisamente al pasar de un medio a otro.